El Instituto Hondureño de Educación por Radio IER pone a su disposición este video, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los objetivos y contenidos establecidos en el programa vigente para el Bachillerato en Ciencias y Humanidades determinado por la Secretaría de Educación de Honduras. Muy buenas alumnos de un décimo grado de Gracia del Empira. Soy Manuel Barenga, ¿no? Ya me conocen. Y hoy seguimos con la historia contemporánea. Vamos con la semana 4, unidad 4. Eh, Cabe decir que hoy vamos a hablar de unos temas que a mí en lo personal me fascinan, ¿no? Son de los primeros temas que me rodearon, sobre todo aprender historia, porque son un tema muy complejo, aunque no parezca, y que creo que es un tema muy largo, pero vamos a intentar resumirlo un poquito, ¿no? Porque como les digo, es largo, 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 largo. Y aquí, aunque parezca que hay poco, vamos a estimar algo, ¿no? Y son las guerras mundiales del siglo XX, ¿no? Los grandes conflictos, las grandes conflagraciones mundiales. O como le llamo yo, las guerras mundiales, que también abarca muchas cosas. Es un tema que a mí me fascina mucho, me hubiera gustado hacerlo en presencial, pero ya que estamos aquí, eh, sigamos, ¿no? Hay que tener un poquito de contexto histórico. En la presentación que les mandé, les explico un poquito el imperialismo, ¿no? Y cómo Europa tenía dividida toda África. Para los tiempos surge un imperio nuevo llamado el Imperio Alemán, que venía arrasando con todo. Y estas fronteras muy arbitrarias generaron muchos conflictos, ¿no? Y ya conociendo un poquito cómo está el contexto en Europa para ese tiempo, ¿no? Podemos hablar un poquito de lo que es el primer tema, ¿no? De esta unidad, que es la Gran Guerra. Conocida actualmente como la Guerra Mundial, ¿no? Pero siempre es conocida para ese tiempo como la Gran Guerra, ¿no? Un poquito de antecedente y ahora venimos platicando sobre lo que fue los conflictos entre las naciones, ¿verdad? Por el colonialismo en África y en parte de Asia. Pero no así, bueno, eh, venían entre 1890 y 1914 los países industrializados, principalmente con su presupuesto militar, perdón. El resultado fue una carrera armamentística, se conoció como la paz armada. Luego de la revolución industrial, toda la forma de producción cambia por completo, ¿verdad? Lo hablamos ya, lo que fue la revolución industrial. Eso trajo una mayor industrialización a todos los países. Y para el punto de cuando estas guerras explotan, si eras potencia, es porque estabas industrializada. Si estabas industrializada, tenías dinero y material. Y si tenías dinero y material, tenías una buena armada. ¿Sí? Así se resumía este tipo de cosas, ¿no? Y luego en estos conflictos, en estas, lo que les explicaba que estaban muy, ¿cómo es la palabra? Estaban muy tensos, ¿no? ¿No? En el año 1882 se crea el famoso, implacable, la Triple Alianza, integrada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y en 1904 se estructura y se forma la gran y poderosa Triple Entente, formada por Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? A pesar de que habían, como lo vengo diciendo, algunos otro tipo de riñas entre los países, eh, el detonante principal se da el 28 de julio de 1914. No, se da un poquito antes, ¿no? O sea, como más o menos en junio, que fue la muerte de, del archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿no? Que el heredero al trono de los imperios húngaros, que fue asesinado por un nacionalista, era un nacionalista belga, si mal no recuerdo. Y es así como, es como empieza la guerra, ¿no? Uno le empieza a declarar la guerra a otro. Y bueno, como dice en el texto, participaron unos 28 países. Se inició el 28 de julio de 1914 y terminó en 1918, ¿verdad? Pero Austria declara la guerra a Serbia, que, perdón, ¿verdad? Fue un nacionalista serbio que mata al archiduque Francisco Fernando.
Eh, Rusia, por afinidad con los eslavos, ¿sí? Ordena la movilización de contra el ejército de Austria. Entonces, Austria le declara la guerra. Sí, no tengo un mapa ahora para mí, disculpa. Eh, Austria le declara la guerra a. Oh, ok, permítame. Bueno, aquí me van a entender un poquito más lo que trato de decir. Está viendo mi pantalla, ¿no? Eh, Sigan el mouse, el cosito blanco, ¿no? Este es el Imperio Austrohúngaro. El jefe es asesinado por alguien de este país, que es Serbia. Si un nacionalista serbio mata al príncipe de este país le declara la guerra a este. Este es el Imperio Ruso. ¿Sí? El Imperio Ruso tenía afinidad con los eslavos, que los eslavos son todos estos países, ¿no? Que, por si ven, el mapa de Europa es muy diferente hace 100 años. Bueno, siguiendo con el tema, Rusia es un país eslavo. Entonces es como que venga Venezuela y quiera atacar a Nicaragua. Obviamente alguien bajaría a defenderle, pues posiblemente seamos nosotros. El Imperio Ruso le declara la guerra a Serbia, ¿no? Y perdón, le declara la guerra a Austria. ¿Sí? Y así como los otros le declaran la guerra al otro, sí, menos que en agosto Alemania de los aliados, en agosto Alemania, aliados de los austrohúngaros, inicia su ofensiva contra Bélgica, que esta es Bélgica, entonces el Imperio Alemán, aprovechando el relajo que hay aquí, intenta invadir Bélgica, ¿no? El mismo mes, el Imperio Otomano, que son ellos, ¿no? Entra en la guerra. Para 1915 Italia le creó la guerra a Austria, ¿no? Entonces, este ataca a este ataca a este ataca a este. Luego, este entra a la guerra atacando a lo que es Austria. Este entra a la guerra también atacando lo que es Austria. Y bueno, y así, eh, como saben, como les dije, lo de la triple entente y la triple alianza, ¿no? Esto es a invadir Rusia. Entonces los aliados de Rusia empiezan a defenderlo. Entonces esto le declara la guerra a Alemania a Francia, Alemania a Inglaterra, Inglaterra a Francia, Francia a Alemania. Y se vuelve un conflicto, ¿no? Esto, Francia a Italia, Italia a Francia. Y así empieza lo que fue todo el relajo, ¿no? Para eh, lo que llevó a la larga a la guerra, ¿no? Dejando ahí un poquito el mapa, vamos a hablar en pantalla, espero que me sigan viendo un poquito, ¿no? En abril de 1917, los norteamericanos entran a la guerra tras el hundimiento de barcos mercantes en Estados Unidos por parte de los submarinos alemanes. Alemania tenía mucha influencia en lo que es esto, ¿no? El Océano Atlántico. Alemania en 1915 eh, hunde un barco que está lleno de estadounidenses. Pero aún así, Estados Unidos no decide entrar a la guerra. No fue hasta 1917 que ya después de que Alemania no paraba la invasión, los golpes contra barcos estadounidenses, es que Estados Unidos entra en la guerra. Lo que no sabían la triple entente, que hacer que Estados Unidos entrara a la guerra fue un acto que los iba a llegar a su perdición. Y no solo la guerra, perdón, no solo el barco, la verdadera razón, déjeme terminar está en el libro, la semana de no me estoy diciendo, no se menciona en el libro, pero la verdadera razón y la gran razón es porque para ese tiempo el Imperio Alemán le manda un telegrama a México que le decía que si Estados Unidos se metía a la guerra, a México poder invadir y atacar a Estados Unidos, perdón, recuperando sus territorios y que iban a tener el completo apoyo de Alemania, ¿no? Eso es lo que ellos tratan en ese tiempo. Estados Unidos todo lo enfada y empiezan las líneas de guerra, ¿no? Hubieron dos líneas importantes, se peleó en todo el mundo, pero hubieron dos líneas importantes. La línea oriental, que fue esta, y la línea occidental, que fue esta. Esta se llamó la guerra de trincheras, perdón si me salgo un poquito del libro, como les dije, es un tema que a mí me gusta un montón. Que por si no saben lo que es la trinchera, ahorita se lo busco, ¿no? Permítanme, y yo que es una trinchera. Más o menos una trinchera es como unos canales excavados en la tierra donde se esconden los hombres para pelear ¿verdad? Contra los que están en otro lado, ¿no? Son como canales que están protegidos por sacos y que ahí solo se asoma el arma y dispara, ¿no? Este se llamó por eso la guerra de trincheras, porque
todas estas líneas casi, todas estas fronteras estaban definidas completamente por trincheras. Y otra cosa importante de la revolución, perdón, de la Primera Guerra Mundial es que se implementan una cantidad de tipos de armamento que cambiaría por completo la forma de combatir, ¿no? Fue la última guerra que se peleó cuerpo a cuerpo. ¿Y por qué? Porque en esta guerra se implementan tres cosas importantes, ¿verdad? Lo que son el carro de guerra, lo que conocemos popularmente como tanques, que el nombre tanque nace porque en ese tiempo para movilizarlos los camuflaban como tanques de agua. Los tanques o carros de guerra se usan también por primera vez los, eh, los aviones de combate y se usan por primera vez lo que son gases letales, ¿no? Como el gas pimienta, el gas mostaza. Se utilizan por primera vez en esta guerra. Entonces, por eso cambia por completo la forma de pelear, ¿no? Y la guerra termina en 1918 con los alemanes pidiendo la amnistía y con el Tratado de Versalles, Serbes y Saint-Germain, que fue un tratado que afectó por completo a los países que perdieron, ¿no? Y, y fue tanta las sanciones para estos países que alrededor de 30 años después, un, un humilde pintor austriaco con un característico bigote llega al poder y esa es una historia que queda por contar, que la vamos a ver justo después de esto, ¿no? Pero eh, algunos efectos de la guerra fueron que murieron alrededor de 22 millones de personas, entre civiles y soldados. Eh, la fuerza laboral se dedicó a producción en armas, no que con la elaboración de bienes de los consumos. Se produce un fuerte endeudamiento de los estados, se ocasiona un recorte del gasto salarial, se destruyó el sistema de pago internacional basado en el oro, pues al pagar grandes cantidades de armas, las reservas de oro desaparecieron de los países beligerantes casi en su totalidad. Otros efectos políticos están: el imperio ruso del zar se volvió socialista, ya vamos a ver sobre eso. El otomano quedó reducido solo a Turquía. El austrohúngaro se desmanteló, naciendo la paz república de Yugoslavia, Austria, Checoslovaquia y Hungría. El alemán disminuyó sus territorios y cerró su economía por el pago de la preparación de la guerra. Las colonias de los países beligerantes suministran materias primas y víveres y soldados. Los pueblos de las regiones colonizadas no volvieron a crecer en lo que habían inculcado sobre la superioridad de las metrópolis y empezaron a reclamar mejores, implicando a ello el inicio del proceso de descolonización. La influencia de Europa declina, en cambio Estados Unidos aumenta su poder en el mundo. Sociales. Al estar los hombres inmersos en la guerra, las mujeres adquieren un papel fundamental en la sociedad, pues se convierten en piezas fundamentales en la industria, oficinas y escuelas. Los mercaderes de la guerra se enriquecieron, en cambio los obreros, los pequeños ahorradores y jubilados fueron afectados por las causas inflacionarias. Y la industria militar trajo un desarrollo en el campo de la industria química y biológica, al producir gases y virus mortales que para ser empleados en la guerra, así como la proliferación de armas de fuego en todo tipo de calibre. ¿No? Es la guerra donde caen tres imperios, se llama. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano desaparecen por completo. Pero dentro de esta guerra sucede un hecho que cambiaría por completo la historia, no solo del país donde sucede, sino que se considera el hecho más importante del siglo XX. Sí, un siglo lleno de guerra, lleno de caídas de muros, lleno de, muy pronto entenderán, pero con caídas de muros, llenas de revoluciones musicales, revoluciones cinematográficas, pero de todo tipo, ¿no? Hubo un evento que cambió por completo, que junto a la Segunda Guerra Mundial se consideran los grandes hechos del siglo XX. Y esto fue cuando en 1917 la revolución bolchevique gana en el Imperio Ruso, que es conocida como la gran y famosa Revolución Rusa, ¿no? Como hace unos días les mandé unos videos sobre los temas de la semana 3 y 4 y 5, perdón, pero no les mencioné el tema de la Revolución Rusa. Luego les voy a dejar un video completo aquí en la descripción de cortesía, ¿no? Un video cortesía de otros canales sobre este hecho, que es un hecho que a mí me fascina también. Pero vamos con un poquito más de deleite, ¿no? Porque tampoco voy a estar aquí 2 horas hablando.
Revolución Rusa, también conocida como perdón, se conoce como la Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique. Este proceso se inició en 1905 en el régimen de los zares y culminó en octubre de 1917. Eh, Entender un poquito el contexto ya lo vamos a ver, pero este es el Imperio Ruso, ¿no? Ven que es todo esto y ya van a ver qué más era el Imperio Ruso. Esto fue el Imperio Ruso de los zares. Uy, permítame. Um, Acá. Todo esto. La línea roja de la frontera. Eso era el Imperio Ruso, un país exageradamente extenso, pero era gobernado por los zares, que es como decir un rey, ¿no? Eh, que llevaba años, eso fue un país, era un país no industrializado, a pesar de ser tan grande. Había dos clases sociales, los reyes y la pobreza, ¿no? No había clase media para casi nada. O eras rico o eras pobre. Así de simple se veía en el Imperio Ruso, grandes hambrunas, la guerra trajo inversiones exteriores que no le favorecieron al pueblo, lo que llevó a hambrunas en el país, los zares poco o nada le importaba el pueblo y cosas así. Entonces, el descontento de la población llevó a que en 1917, con la revolución bolchevique, eh, el pueblo tomara el poder y se quedara con todo lo que es Rusia. Pero un poquito los antecedentes, ¿verdad? En el siglo XIX, Europa Oriental estaba integrada por el imperio ruso, turco y austrohúngaro. Poseía una economía con predominio de lo agrario, con la relación laboral de carácter feudal. En Rusia, los terratenientes eran los dueños de las tierras, que explotaban a los campesinos que construían un 85% de población. Es lo que les digo, ¿no? El 85% de la población eran perdón, eran campesinos. De los campesinos, la gran mayor parte, o no toda la parte, eran pobres, ¿no? Entonces esto es lo que traía el descontento entre los, ¿no? La producción industrial era muy reducida, por tanto la burguesía industrial casi no existía. Esta situación llevó al campesinado a organizarse y rebelarse en contra de este sistema. El zar, percibiendo la inconformidad, inició algunas reformas como abolición de la servidumbre, permitió la entrada de capital extranjero al sector industrial. En 1905, Rusia pierde la guerra con Japón, la que fue conocida como la guerra ruso-japonesa, creando al interior del país una situación de debilidad política, lo que hizo crecer la oposición que desembocó en la revuelta de San Petersburgo y que el zar reprimió con violencia. La mala gestión del zar, que repito, zar es como que usted diga el rey, más la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, para la cual se alistaron unos 15 millones de hombres, dejó un número insuficiente de mano de obra para fábricas y granjas, lo que provocó escasez de alimentos y materias primas. Es así como en 1916 los soldados estaban desmoralizados, pues habían muerto 1,6 millones de desaparecidos y 2 millones de prisioneros. Estos se encontraban hambrientos, faltos de calzado, armas y munición. Los obreros tuvieron que soportar jornadas de trabajo de 12 a 14 horas y salarios muy bajos. La Duma, el parlamento ruso, advirtió al zar sobre las reformas que debía realizar, pero este fue negligente. Otros contextos que no mencionan en el libro es, por ejemplo, unos años antes había habido una figura muy polémica en Rusia, que era conocida como Rasputín. Muchos la han escuchado, muchos no. Se lo voy a enseñar, ¿no? Para que entienda un poquito más a quién me refiero. Él era Grigori Rasputin, era un sacerdote o monje, como quieran decir, y que era curandero, era adivinado, era todo un poco, aunque en realidad era bueno, para el mismo pueblo ruso era un fraude. Pero ¿cuál fue su importancia? ¿Por qué menciona a un viejo con barba fea y ojos feos? Es porque este señor, a medida que fue avanzando en el tema religioso, llegó a la casa real. En la casa real, a la larga, generó una influencia muy, muy, muy grande sobre personajes como la reina, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Llegó un punto donde incluso la gente sabía que la reina estaba siendo manipulada por este hombre. Eh, pero ¿por qué la adoraban tanto? Es porque un hijo tenía una enfermedad que es un problema en la sangre y este señor se la curaba por ciertos momentos. Y, y entonces la realidad se la agarró a precio
y bueno, fue asesinado al final por la misma nobleza. No voy a explicar cómo fue asesinado, ¿no? Si quieren saberlo, búsquenlo, porque es bastante místico, ¿no? Mítico cómo fue asesinado, no lo voy a mencionar, no estamos para eso. Pero sí, si quieren integrar un poquito más el personaje, búsquenlo, es muy interesante, su vida es rara y su personaje también fue místico, ¿no? Este fue el famoso Grigori Rasputin, que generó ese también inquietud en el pueblo, ¿no? No solo en la realeza, sino también en el pueblo generó cierta inquietud, el cómo este manejó por cierto tiempo la monarquía del país, ¿no? Entonces, no solo eso, me da muchos factores también. Y es así como liderados por un señor conocido como Vladimir Lenin, ¿sí? Junto al ejército, el ejército rojo, pelean contra el ejército blanco, que eran los de la nobleza, eh, que emprenden dos guerras, ¿no? Por decirlo así, guerras civiles. Está la primera, que es la Revolución de Febrero, según el calendario ruso, ¿no? Iniciando el 2 de marzo de 1917, esto se caracterizó por lo siguiente. Era una revolución popular, espontánea y prácticamente cruenta por la movilización de huelgas y amontonamientos civiles y militares. Tener una dirección política fue plural y heterogénea, donde participaron fuerzas liberales, conservadoras, moderadas y socialistas. Provocar que el zar Nicolás II abdicara y se formara un gobierno provisional. El nuevo gobierno trató de hacer cambios radicales y promover las elecciones, ¿no? Nicolás II era el nombre del rey para ese tiempo, me había mencionarlo, mil disculpas. Nicolás II, el zar de Rusia, ¿no? No sabía de ese nombre, Nicolás II, Nicolás II. Como efecto de este gobierno provisional se produjeron cambios como abolición de todo tipo de privilegios o distinción basado en razón de la religión o nacionalidad, derecho de libre expresión, reunión y huelga. Esto llevó a lo que fue la famosa y gran Revolución de Octubre. Eh, la Revolución de Octubre lo que hizo fue que llevó al extremo la continuidad de Rusia en la Primera Guerra Mundial y la situación de un vacío de poder bajo la dirección del partido bolchevique campesino. Obreros y soldados sin trabajo empezaron a organizarse en consejos o asambleas para lo que llamaron soviets. ¿Sí? Los soviets eran gente que apoyaba a los bolcheviques, que era un partido de izquierda de Rusia, ¿no? Estos soviets, en octubre, bajo el lema todo poder a los soviets, los líderes bolcheviques dirigieron una revuelta contra el gobierno provisional, lo que condujo a la toma del poder. A pesar de que ya había, ¿no? Ya el pueblo ya había conseguido el poder, surge otra guerra fuerte, ¿no? Que fue la guerra civil. Eh, el imperio lo que quedaba del imperio, los nobles, querían conservar su poder todavía. Entonces estos, liderando el ejército blanco, lo que mencionaba un poquito, pelearon contra el ejército rojo, perdón, que eran los bolcheviques y el pueblo, y estuvieron en 1918 eh, peleando, ¿no? Entre ellos. Y, y esto se acaba cuando el pueblo asesina al zar Nicolás II, ¿sí? Mata a él y a toda su familia. Y esto culmina con lo que fue la Revolución Rusa, ¿no? Que trajo al poder al partido bolchevique. Y el partido bolchevique era un partido, siendo el primer país de esa época en implementar el comunismo como un sistema político. Por eso es que se toma como, perdón, como un hecho tan importante, ¿no? Porque implementa un sistema que a los años generaría grandes conflictos mundiales, ¿no? Que fue el sistema comunista, y es así como se crea en la década de los 20, de 1920, la gran poderosa nación de la Unidad de Naciones Socialistas Soviéticas, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, perdón, es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, la URSS, que
si saben un poquito de historia, no saben que en la Guerra Fría se enfrentaron, pero contra Estados Unidos. Pero eso es un tema para despuesito, ¿no? Para más despuesito, no mucho, no crean que mucho, ¿no? Eh, no mucho, no muy adelante, ¿no? Pero eso, no nos dejaremos de esto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Ya las mencioné antes. Eh, ya tuvimos esto con la Primera Guerra Mundial. Queda aclarar también que a la larga Lenin muere. eh, y el poder se le disputa entre Trotsky y Stalin. Stalin eh, era un ucraniano muy vulgar, pero a pesar de eso logra el poder, y es un hombre muy, muy despiadado, ¿no? Que mantuvo su imperio de soviético por muchos años a pura mano dura. Trotsky era un gran pensador y un gran amigo de Lenin, pero fue perseguido hasta que fue asesinado en el exilio. Y así como Stalin, Joseph Stalin, se queda en el poder, ¿no? Y en ese tiempo fue cuando eh, Rusia empieza su industrialización, Rusia empieza a cambiar sus sistemas de política, empieza el poder por el pueblo, ¿no? Comunismo. Y esto trajo en 20 años una prosperidad nunca antes vista en el país. Y para ese tiempo, con toda Europa destruida, eh, empieza a ser la potencia regional, ¿no? Y es así como a la larga, con un personaje bigotón muy simpático, ¿no? Nace, surge, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Perdón por eso. La Segunda Guerra Mundial. Y vamos a eso, ¿no? Voy a poner un mapa en la pantalla para que puedan verlo y seguirme con lo que voy contando de la guerra, ¿no? Bueno, eh, teniendo el mapa enfrente, ¿no? Vamos a explicar un poquito más lo que fueron eh, la Segunda Guerra Mundial. Para mí, el hecho que marca un cambio de era, para mí, una de las mayores tristezas de la humanidad, de cómo la humanidad llega a estos extremos, es muy, muy, muy repugnante, ¿no? Para mí, el hecho más importante del siglo XX junto a la Revolución Rusa, para mí, no sé, es obviamente algo muy, muy, muy fuerte. La verdad es que es muy fuerte lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Veo que el libro tiene muy poco de lo mucho que se puede hablar de este tema porque de que van desde conquistas hasta atrocidades, hasta líderes políticos, hasta batallas en específico como la batalla de Verdún. No, perdón, Verdún es la Primera Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado, la batalla de Normandía, la batalla, son batallas que pueden durar, que duraron semanas enteras, ¿no? Y que se puede hablar videos de ellos por completo, ¿no? Pero ese no es el tema de ahorita. Bueno, sí, pero vamos a contar el libro para que entiendan y les voy a dar lo que demás que yo sé para que comprendan un poquito más. Ya saben que mis oraciones son, si entienden lo que van leyendo, les va a ir, ¿no? Bueno, Segunda Guerra Mundial. Causas. Los tratados sobre la paz de Versalles, Saint-Germain, Neuville, Traidón y Sèvres, firmados después de la Primera Guerra Mundial, fueron para unos muy débiles y para otros injustos, lo que provocó inconformidad y deseo de venganza. Los problemas étnicos presentes desde el siglo XIX se fueron haciendo más graves al realizarse las modificaciones afectadas por los tratados de paz, tratando y que afectaron a la nación alemana. Este elemento fue determinante para infundir el nacionalismo alemán. La concepción geopolítica alemana, cuya tesis central era si Inglaterra tenía el derecho a servir al imperio oceánico, Alemania, perdón, eh, Alemania tenía el mismo derecho para ser un imperio terrestre, perdón, eh, un imperio terrestre y poder expandir su frontera hacia el este. La visión que tenían los países vencedores de la Primera Guerra Mundial sobre el rearme y el poderío alemán. Francia temía una agresión de la parte alemana y buscaba evitar el surgimiento del poderío alemán. Inglaterra y Estados Unidos miraban con simpatía
inclinación anticomunista de Alemania nazi, ya que podía significar una barrera de contención para frenar el potencial expansionista soviético. La confrontación de tres planteamientos ideológicos antagónicos: el liberalismo, el socialismo y el nazifascismo. Los detonantes de la guerra fueron, eh, voy a dar un poquito más contexto de lo que va a Alemania para ese tiempo, ¿no? Alemania pierde la guerra y las consecuencias para él fueron devastadoras. Y es así como menciona el libro, se nació un nacionalismo, que este nacionalismo fue llevando a que eh, partidos de extrema nacionalista llegaran al poder. Y es así como en 1936, si mal no recuerdo, perdón si me estoy equivocando, eh, llega al poder el Partido Nacional Socialista Alemán, más conocido como el Partido nazi, ¿no? Que es la famosa esvástica, liderados por un personaje, creo que no hay imágenes en el libro. Por si se los olvida, se los voy a poner ahorita en pantalla. Denme un momentito. Sí, un partido liderado por este señor, Adolf Hitler, eh, que era un extremista derechista que peleó en la Primera Guerra Mundial. Era un pintor que no le fue bien, ¿no? Un pintor rechazado. Y toma las riendas del partido alemán, Partido Nacionalista Alemán, y esto lleva a lo que a las guerras, ¿no? Él venía implantando perdón, venía implantando leyes racistas en contra del pueblo judío, ¿no? Y este pueblo judío fue encarcelado, fue torturado, perdón por el movimiento de la cámara, ahí, eh, en campos de concentración y todo tipo de cosas. Y ya llega un punto donde ellos buscan lo que es el expansionismo, ¿verdad? Y es cuando Alemania decide invadir Polonia, ¿no? En septiembre de 1939, Alemania empieza la invasión a Polonia. Pero no solo eso, Japón también, que esta sí fue una guerra mundial, ¿no? Japón viene, perdón si no tengo el mapa de Japón, eh, tal vez se los inserto en el video, algún lado por ahí por la pantalla, si no, mil disculpas. Japón viene y decide salir de solo ser un país de su isla, ¿no? Decide invadir Asia, partes de Asia. ¿Por qué? Porque después de la guerra, de ganar la guerra contra Rusia, por decirlo así, él se siente imparable, ¿no? Entonces, cuando empieza a invadir con esta guerra países, en, en el año de 1941, este bombardeo una base naval conocida como Pearl Harbor, una base en Hawái, y si saben, Hawái es estadounidense, y empieza la gran y famosa y desastrosa guerra del Pacífico, que es cuando Japón y Estados Unidos se enfrentan entre ellos para buscar el poderío mundial, ¿no? El poderío del Pacífico. Eh, la guerra duró alrededor de 6-7 años entre 1939 y 1941 y tuvo una cantidad increíble de países que aportaron a ella. Esta es la guerra más desastrosa de la cual la humanidad tiene registro y lastimosamente no tiene ni 100 años, ¿no? Para que si la gente ve, ay, que en la antigüedad la gente vivía solo en guerra. La guerra más desastrosa que se conoce no tiene ni 100 años de existir. Ya dejando el tema, en el tiempo que va quedando entre 1942 y 1945, perdón, antes quiero abarcar un poquito más lo que son los bandos, ¿no? Habían dos bandos igual, estaba la famosa y poderosa potencia del eje, que eran Alemania, Italia, ¿no? Sí, Alemania, Italia, y al otro lado del mundo Japón. Y luego estaban los aliados, que eran Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. Aunque parezca irónico, sí, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron compañeros de guerra en la Guerra Mundial y después se convertiría en un desastre. Bueno, el punto no es ese, ¿no? Eh, esta guerra tuvo características importantes, algunas de ellas fueron: se abandonó el sistema de lucha de trincheras, donde no se usan las trincheras, lo que le mencionaba yo, que la anterior guerra sí fue conocida como la guerra de trincheras, esta ya no.
¿sí? Por una guerra de movimientos. ¿A qué se refiere? Ya una guerra como se ve en los juegos, ¿no? Los, 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 los bandos se ponen en un lugar y y empiezan a pelear como a aire abierto sin tocarse, ¿no? Con cañones, con tanques, con pistolas de larga distancia. Entonces es una guerra de movimientos, se le dice, ¿no? En el tiempo que va desde 1942 a 1945, este periodo, perdón, no era eso que íbamos a leer, ¿sí? Se perfeccionó la técnica motorizada en aviones blindados, automóviles y buques. Lo anterior repercutió en el gran poder destructivo de las armas. La aviación y los tanques fueron los elementos de mayor destrucción de los centros urbanos, ¿no? Es que no sé qué decirlo, ¿no? Porque es un tema que me encanta, es un tema muy largo, muy, muy largo. Eh, Me hubiera gustado tenerlos presenciales, lastimosamente no se puede. Fua, no hay alcance para lo que pasó en todos estos años, ¿no? Viendo el mapa ya un poquito, Alemania invade Polonia, Polonia lo defienden los soviéticos, aquí se mete Reino Unido, Francia, habían países beligerantes, ¿no? Que eran Turquía, podemos decir Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, pues Unión Soviética, Polonia, Finlandia. ¿Por qué Finlandia? Porque en ese tiempo lo que Rusia intentó invadir Finlandia, pero no se pudo. Y, oh sí, un dato muy curioso es el hecho de que Honduras estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ah, no es un mito, no es una leyenda. Eh, Honduras sí estuvo en la Segunda Guerra Mundial, perdón. Junto a México fueron los países de Latinoamérica que pelearon, ¿no? Contra los alemanes, ¿no? Pelearon, me refiero a que le hundieron 3, 4 barcos a Honduras y Honduras se retiró de la guerra. Pero formalmente le declaró la guerra a Alemania. Pero, ven un poquito lo que está en el libro, ¿no? La Segunda Guerra Mundial tuvo un conjunto de efectos sobre la humanidad. En esta guerra participaron unos 66 países. Es lo que le decía, ¿vieron? 66 países comparados a los 23 de las pasadas. Y es exagerado porque normalmente las guerras eran entre un imperio con el otro, un país con el otro, ¿no? Francia contra Inglaterra en la guerra de los 100 años, romanos contra los bárbaros, mongoles contra los chinos, chinos entre chinos, japoneses entre rusos, japoneses entre chinos, y cosas así. Pero en esta guerra participaron 66 países en dos bandos. Fue algo increíble, ¿no? En África, Asia, Europa, América y Oceanía. En todos hubieron centros de guerra, hubieron conflictos, ¿no? Algunos de ellos participaron como fuerzas beligerantes, que es lo que les explicaba, ¿no? Que fuerzas beligerantes son países como Francia, Reino Unido, Alemania, Unión Soviética, Italia, que sí peleaban, ¿no? Sí sacaban las armas y se daban entre ellos. Y había países no beligerantes, que solo aportaban armas, hombres, ya, ¿no? Estos países conformaban dos bloques, ¿no? Los países del eje, o las potencias del eje, que eran con Alemania, Italia y Japón, y a la cabeza los aliados con Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se estima que murieron alrededor de 55 a 60 millones de personas, de cual el 45% eran militares y el resto fueron civiles. Lo anterior hay que agregar unos 35 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos y 10 millones de alemanes expulsados de Polonia, Checoslovaquia y Hungría. El aspecto político se dieron las siguientes consecuencias. Los regímenes nazis y el fascismo fueron derrotados, pero se impuso el socialismo en la Europa oriental, creándose de esta manera un mundo bipolar. Se produjeron cambios en la conformación territorial. Alemania fue dividida en dos. Polonia se quedó con Prusia Oriental. La URSS anexa a los estados bálticos. Italia cedió territorios a Yugoslavia y a Grecia. Japón quedó ocupado por los Estados Unidos. Vamos a ver, si lo mencionan, vamos a ver, acá está, ¿no? Me voy a saltar este punto porque quiero explicarles este. En el aspecto tecnológico se mejoran los transportes aéreos y marítimos, así como un desarrollo en el campo militar a crear el radar, los aviones a reacción, al igual que las bombas teleguiadas y, sobre todo, eh, un hecho muy, muy importante, muy, muy lamentable.
que fue las bombas atómicas. Eh, un 6 de agosto del año 1945, a las 8:15 de la mañana, la concurrida y gran ciudad de Hiroshima ve un resplandor en el cielo. Este resplandor a los segundos ha destruido todo a su paso, ¿sí? Y 2 días después, el 8 de agosto del mismo año, la ciudad de Nagasaki sufre el mismo destino. Y es así como la Segunda Guerra Mundial termina oficialmente en septiembre de 1945. Lastimosamente, Estados Unidos tuvo que usar este armamento para poder parar la guerra. No, miento, estoy mintiendo. Estados Unidos usó para su propio beneficio, no para parar la guerra, sino para conquistar Japón. Así que se para la guerra porque ya a los alemanes ver que países como Estados Unidos tienen ese tipo de armas, no hubiera sido agradable recibir bombas atómicas en ciudades grandes, así como Berlín, por ejemplo. Entonces Alemania se rinde y firma los tratados venideros, ¿no? Muy triste el hecho, muy triste. Si quieren leer sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se los recomiendo un montón. Son temas muy tristes de ver. Hay documentales enteros de cómo afectó este tipo de armas a la humanidad, ¿no? El, el punto que me falta ahí es hay una humillación y violación de los derechos humanos de millones de ciudadanos, por ejemplo, los alemanes contra los judíos, los japoneses en contra de los chinos y los norteamericanos en contra de los japoneses. Aún teniendo esto, la nacionalidad estadounidense, se produce un proceso acelerado de descolonización en Europa y Asia. En lo económico, la destrucción del sistema de viviendas y fábricas es muy elevado. Esto genera que millones de europeos vivan en la miseria. Estados Unidos lanza el Plan Marshall para ayudar a Europa, ya que una Europa fortalecida le ayudaba a tener un mercado para sus productos y en lo político y vigorizar una alianza para enfrentarse a los soviéticos. Los socialistas, por su parte, lanzan el Consejo de Ayuda Mutua Económica para impulsar su desarrollo. Se crearon el conjunto de instituciones de carácter internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas. Y a final de esta guerra, en diciembre de 1945, perdón, el 25 de junio de 1945, se reúne en San Francisco 51 delegados de igual número de países, esencialmente la ONU empezó a existir el 24 de octubre de 1945, ¿no? Nace la ONU, que como saben es como el día 20 de septiembre de 2022, la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio un consejo en la ONU, ¿no? De un discurso, perdón. Y bueno, la ONU ya sabemos que es, ¿no? Que es de las Naciones Unidas, que se encarga de la paz, perdón por las comillas, pero es cierto, del mundo y de controlar los países y hacer los mutuos entre ellos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con organizaciones como la UNESCO, la FAO, la UNICEF, la USPA y todas esas cosas eh, que aportaron a eso, ¿no? Y otro tema importante en esa época fueron el marxismo y las religiones sociales en América Latina. Unos cuantos años después del final de la guerra, surge, justo al final de la guerra, toda Europa estaba destruida, todos los países que hace unos años eran grandes potencias quedaron en el completo abandono. Es así como dos naciones surgen y se toma el poderío mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciando así un proceso llamado la Guerra Fría. Y también este proceso llevó a cabo en muchos países latinoamericanos las ideas marxistas, al ver que triunfan en Rusia, se vienen para acá, siendo la más famosa y la más reconocida la Revolución Cubana, ¿no? Que es cuando Fidel Castro con los comunistas al frente toma el poder e implanta el comunismo en América. Así pues en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, hubieron guerrillas marxistas comunistas, ¿no? Y con eso terminamos el tema de los conflictos bélicos del siglo XX, perdón. Y vamos con la semana 5 en el siguiente video. Muchas gracias y bueno, feliz día.